incorporado, dice, a la floresta de los símbolos de que habló Baudelaire como otro mito refulgente. Bueno, todo eso es el estilo barroco de Mujica Lainez. Humberto Mata dijo que el mejor escritor del mundo, a nivel sin duda alguna mundial, el mejor escritor del momento es Borges, y que la literatura ha llegado con usted. Es un gran pesimismo, pensar que yo soy el mejor escritor. ¿Cómo serán los demás? A un punto tal de perfección y síntesis, a un nivel tan elevado de sencillez y claridad que parece imposible dar un paso más. Bueno, etcétera. Podríamos estar sería muy triste, pero ya fuera el fin de la literatura. Sería No. tristísimo, sería el hito, sí. ¿Usted cree que un paso más sí se podrá dar? Pero, ¿no? Miles de pasos más y desde luego olvidarse de mí. Estábamos hablando hace unos momentos de su madre, pero me gustaría que, si le parece, recordáramos que en el soneto La lluvia del libro El Hacedor, sí, aparecido el año hablo 60, de mi padre, usted habla de su mi padre. Y de la voz, patio, la voz deseada sí, de su padre. Sí, y de aquel patio en el entonces arrabal de Palermo, Exacto. el arrabal de Nicolás Paredes y de Carriego, sí. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. Claro, la parra del segundo patio, la entrevista parra de otro poema mío, porque desde la calle, dejando abierta la puerta del zaguán, se puede entrever la segunda, la parra del último patio, de uva negra siempre, sí. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Sí. Sí. Bueno, ese soneto está bien, porque al decir que no ha muerto, el lector entiende que ha muerto, ¿no? Y yo lo digo usando palabras contrarias, ¿no? Que vive y que no ha muerto solo si es de los muertos. Sí. ¿A su padre cuántas cosas le debe usted, aparte del yo hecho debo de vivir? Todo. Bueno, ante todo, yo diría que la biblioteca de mi padre ha sido el acontecimiento capital de mi vida. Yo diría que a diferencia de Alonso Quijano, que se atrevió a salir y a tratar de ser y a lograr a veces ser Don Quijote, yo no he salido nunca de esa biblioteca. Yo sigo en casa releyendo los libros que leí entonces, releyendo la segunda parte del Quijote, bueno, la obra de Kipling, la obra de Wells, y otro que agregué después, la obra de Conrad, y lo que leí un poco después, la obra de Schopenhauer, la leí en alemán, porque yo me enseñé alemán en 1916 para leer a Schopenhauer. Schopenhauer me fue dado con otros dones también. En cuanto a mi padre, bueno, él era hijo de una madre inglesa que vivió 4 años frente al desierto, en Junín. Mi abuelo, el coronel Borges, era jefe de las 3 fronteras, es un lindo nombre, es decir, frontera norte y oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Y mi abuela pasó 4 años allá en Junín, el último pueblo que había. Más allá estaba la Pampa, la dilatada Pampa, con los indios nómadas, el gaucho de Sentario, en cambio. Y mi abuela vivió 4 años allí, acompañada, bueno, por su amor, por la Biblia y por Dickens. ¿Usted ha contado alguna vez que su padre se ufanaba un poco de su sangre sajona, sí, pero, al mismo pero tiempo, que bromeaba también sobre ella? Y la broma puedo recordarla ahora. Mi padre, que tenía el orgullo, como yo tengo, de la sangre inglesa, me dijo una vez, la gente habla tanto de los ingleses, que al fin y al cabo, ¿qué son los ingleses? Unos chacareros alemanes. Su padre ha dicho usted también que era profesor profesor de inglés, ¿no? No, de psicología. De psicología. Yo soy profesor de literatura inglesa. Era abogado, decía que el derecho era como estudiar, bueno, las leyes del ajedrez o del truco. Era, bueno, era spenceriano, anarquista individualista, agnóstico. Muy inteligente. Muy inteligente, sí. Y él me dijo a mí que leyera todo lo que pudiera, que solo escribiera cuando sentía la íntima necesidad de hacerlo, y que sobre todo no me apresurara a publicar. Y leyendo una biografía de Emily Dickinson, encontré un dictamen de ella. Ella dijo que publicar no es parte esencial del destino de un escritor. Por eso, su admirable obra fue publicada póstumamente. Pero mi padre pensaba eso también. Mi padre escribió y destruyó muchos libros. ¿Se comunicaron ustedes bien? Sí, muy bien. Salvo que él no quiso darme ningún consejo literario. Yo le entregué a él, bueno, el manuscrito de mi primer libro, Fervor de Buenos Aires,
que se publicó en 1923. ¿Su padre hizo algunas correcciones en ese Mi libro? padre hizo muchas correcciones, pero no me dijo nada. Y después de su muerte encontramos un ejemplar del libro acribillado de aniquilaciones, de correcciones, de variantes, y yo aproveché casi todo eso para la reedición del libro, un poco más decorosa. De modo que las versiones actuales ya son en colaboración con su padre. Ya son, sí. Usted Y también me gusta mucho pensar eso, sí. Usted también colaboró con él en su libro El caudillo. No. Dicen que usted le dio algunas metáforas. Algunas metáforas que te afean. Del expresionismo. Desde luego, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero mi padre... ¿Se arrepiente? No, pero mi padre me contó poco antes de su muerte el argumento que ese libro hubiera debido tener. Y me pidió que lo revisara y que lo publicara. Y en cuanto llegue a Buenos Aires voy a hacer eso. Voy a reescribir ese libro, no según mi criterio, sino según, el criterio de mi padre, o lo que yo puedo intuir de ese criterio a través de las parcas. ¿A usted lo que él me dijo, sí. ¿El libro a usted qué le parece? A mí me gusta mucho, pero desde luego lamento algunas intrusiones, algunas metáforas excesivas. Del joven Borges. Sí, que no le gustaban a mi padre y que las puso por amor, por cortesía, por piedad, sí, por amor, desde luego, sí. Es un hombre admirable, mi padre. Pocos ejemplares se conservan de ese libro de su padre que se publicó en Palma de Mallorca, sí, en el año 21. Sí. Queda uno en Buenos Aires que yo tengo en casa y que voy a usar para reescribir todo, según voy a tenerme sobre todo a la voz de él, al estilo oral suyo, que no siempre fue el estilo escrito del libro. ¿Qué diferencias hay entre el Borges oral y el Borges escrito? Y el Borges oral, como ustedes comprueban, es muy tartamudo, sí, muy imperfecto. Y en cambio, pero es más... yo quisiera que el Borges escrito fuera desde luego menos gárrulo, menos palabrero, pero es mucho más sencillo, mucho más cálido el Borges oral, ¿no? ¿No? Caramba, ese es un fuerte argumento contra el Borges escrito. No, sí.